El arte del siglo XIX es complicado. En la historia del arte, el siglo XIX es un periodo de crisis y de transición que enlaza las últimas manifestaciones de un ciclo artístico originado en el Renacimiento y, por lo tanto, de carácter tradicional, con el arranque de las denominadas vanguardias artísticas. Es también la etapa en la que se cuestiona el tradicional concepto de estilo artístico y en la que, paralelamente, se plantean una serie de actitudes y problemas que condicionarán la práctica total del arte posterior. El día de hoy hablaremos de algunos de los movimientos artísticos del siglo. Romanticismo. Finales del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX, entre 1770 y 1850. Este movimiento artístico surgió como reacción a la Revolución Industrial y a la Ilustración. Sus ideas claves son emoción sobre razón, valoran lo subjetivo, los sentimientos y los defectos humanos. La naturaleza, la veían como una fuerza enorme, poderosa y espiritual que supera al ser humano. Nostalgia por el pasado, se inspiran en la cultura medieval. Pasión, el nombre viene de expresar emociones fuertes, no solo amor, también odio, nostalgia o libertad. Algunos de sus mayores exponentes en el arte son Caspar David Friedrich, con su obra clave El caminante sobre el mar de nubes. J.M.W. Turner, con su obra clave Lluvia, vapor y velocidad. Eugene Delacroix, con su obra clave La libertad guiando al pueblo. Y Theodore Géricault, con su obra La balsa de la medusa. Realismo. Primera mitad del siglo XIX, entre 1840 y 1880. Se caracterizaba por incluir personas simples, humildes, crítica objetiva a la sociedad, una gran observación del detalle, se centra en temas cotidianos y comunes de la vida con un estilo sobrio y claro. Algunos de sus exponentes son Gustave Flaubert, Honoré de Balzac y Stendhal en Francia. En Rusia destacaron Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy, mientras que en España sobresalieron Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Carlarín. En Francia, Gustave Flaubert, considerado el autor de la madurez realista, famoso por Madame Bovary. Honoré de Balzac, pionero con su ambiciosa serie La comedia humana. Stendhal, conocido por su análisis psicológico en Rojo y Negro. Rusia, Fyodor Dostoyevsky, autor de Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov. Historicismo, a todo lo largo del siglo XIX, especialmente las décadas de 1830 y 1890. El historicismo es una corriente artística y enfoque de diseño que enfatiza la importancia de la historia para comprender y crear arte. Se caracteriza por la recuperación de estilos del pasado. El historicismo a menudo implica la reutilización de estilos del pasado, como el gótico, el renacentista y el neoclásico. La importancia contextual. Los artistas buscan dar un nuevo significado a las obras contemporáneas, conectándolas con eventos o movimientos históricos. Capas temporales. Mezclar diferentes periodos de tiempo dentro de una sola obra para crear una obra compleja narrativa visual. Énfasis en la artesanía. Este enfoque suele destacar las técnicas y los materiales tradicionales. Algunos de sus mayores exponentes en la arquitectura son Charles Barry, con su obra clave Palacio de Westminster. Eugene Viollet-le-Duc, con su obra clave, que es la restauración de la Catedral de Notre Dame, y Leo von Klenz, con su obra clave Walhalla. Impresionismo. Segunda mitad del siglo XIX, entre 1872 y 1882. Este movimiento quiere, a grandes rasgos, plasmar la luz y el instante, sin importar demasiado la identidad de aquello que la proyectaba. Las cosas no se definen, sino que se pinta la impresión visual de estas cosas, y eso implica que las partes inconexas dan lugar a un todo unitario. Se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar. Todo color es relativo a los colores que le rodean. El hecho de no ocultar la pincelada, y por supuesto, darle protagonismo ante todo a la luz y el color. Algunos de sus mayores exponentes en el arte son Claude Monet con su obra clave Impresión, Sol naciente y la serie de los nenúfares. Pierre-Auguste Renoir con su obra clave El baile del molino de la Galette.
y Edgar Degas, con su obra clave La clase de danza.